Quien no conoce de las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza. Frase de nuestro queridísimo Julio Ramón Ribeiro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy pésimo como peruano, estoy destrozado, con el corazón roto. Nos acaban de dejar sin mundial, acabamos de perder el repechaje contra Australia. Y de inmediato me surgió la pregunta: ¿cuáles son esos libros que medianamente podrían aliviar la tristeza de los peruanos que hoy sufrimos por la derrota? Evidentemente, la derrota no va a pasar de la manera más sencilla posible, la derrota nos va a seguir doliendo, pero la literatura siempre va a estar. Por eso, el día de hoy, apelando a ello, te traigo libros para sopesar la derrota, libros para alivianar un poco la tristeza que nos ha dejado el repechaje. Acompáñame a revisarlos. Ok, vamos a ser claros con algo. No necesariamente todos los libros que voy a mencionar el día de hoy en este video son libros recientes. Son libros de diferentes épocas y momentos y cuya explicación recae en algo simple y sencillo. Se trata de libros que definitivamente abordan el tema fútbol, pero lo abordan desde diferentes perspectivas, desde el ensayo, desde la narrativa, desde la ficción y desde otros ángulos. En ese sentido, vamos con el primer libro. El primer libro es esta joyita de aquí, de Juan Villoro, llamada Dios es redondo. Juan Villoro es uno de esos autores de culto que te recomiendo leer, no solamente en materia de fútbol, sino en general. Gran cuentista, mejor novelista, pero sobre todo apasionado futbolero. Y lo que hace en Dios es redondo es brindar pequeños datos a propósito de cuestiones muy puntuales en la historia del fútbol. Similar a lo que hizo en su momento Eduardo Galeano, pero desde otra óptica. ¿Por qué el fútbol nos involucra tanto? ¿Por qué el haber perdido un repechaje como el que acabamos de perder nos conmueve y nos moviliza hacia las lágrimas? Y es que el fútbol, lejos de ser simplemente un deporte, es un vehículo de movilización social. Es un vehículo histórico. Eventos que vas a poder descubrir en este libro llamado Dios es redondo, porque la tierra es igual de redonda como una naranja, como un balón de fútbol, y Dios, si es que es hincha de algún equipo, seguramente será hincha de tu equipo. Cuando un equipo pierde, no dices perdió mi equipo, dices perdemos nosotros. Ese poder de identificación con eso, ese poder de identificación es algo que Villoro explora muy bien en este libro, además de brindarnos datos históricos a propósito de eventos que parten desde lo anecdótico, y lo anecdótico siempre será interesante de poder ver, porque ahí es donde está justamente la magia de la pelota. Y es que definitivamente Villoro hipotetiza en torno a esta dinámica: el fútbol como movilizador social a través de pequeños textos en los cuales habla de diferentes personajes relacionados al mundo del fútbol. Maradona, Pelé, Cruyff, ¿qué relación pueden tener ellos junto a su estilo de juego con la sociedad en sí misma? Una derrota duele más porque básicamente nos identificamos con los equipos de fútbol, nos identificamos con nuestra selección. Y si bien es cierto, todavía queda muchísimo camino de largo para poder llegar al Mundial 2026, yo ya quisiera que se juegue las eliminatorias mañana para quitarme el sabor amargo de la boca. Hay un poder de la identificación con los equipos que Juan Villoro resalta muchísimo a lo largo de este libro. Y es que definitivamente tierra es redonda como una naranja y redonda como una pelota de fútbol, y Dios, si es que existe, juega también un rol aparte en el resultado de algunos partidos. Definitivamente en el repechaje Dios no fue peruano. El siguiente libro es este de aquí, Simon Critchley y ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Definitivamente, cuando hablamos de fútbol, hablamos de algo más que un deporte.
Hablamos del medio que hizo que se evitaran las guerras. ¿No se dan cuenta que cuando un equipo de fútbol juega lo hace con uniformes, lo hace con colores y lo hace en aras de poder defender aparentemente una identidad? La estética de los deportes se fundó en base a eso. Y es ese desfogue el que permite que ver a 22 hombres corriendo detrás de una pelota nos genere tanta identificación. El enfrentamiento constante del ser humano con el juego y además el juego que no deriva en la muerte, salvo que el equipo pierda y se muera evidentemente el espíritu, como a nosotros todos los peruanos en este momento se nos ha muerto una parte de nosotros al saber que no vamos a ir a Qatar. El fútbol tiene épicas, el fútbol tiene héroes, el fútbol tiene figuras reconocidas que se relacionan muchísimo con la filosofía y con la poética. ¿No es poético acaso pensar en que si es que la pelota debió de entrar o no, se pueda generar de pronto una ficción, una realidad paralela? ¿No es poético pensar que aquella pelota que pegó en el palo se asemeja a la posibilidad errada en la vida de un ser humano? ¿No es poético pensar que de pronto ante un cobro injusto de un árbitro lo relacionemos con nuestra propia vida y lo relacionemos con las injusticias que ocurren en el día a día? Todas estas cuestiones las explora en de qué hablamos cuando hablamos de fútbol, en qué pensamos cuando pensamos en fútbol. Borges solía despotricar en contra del fútbol porque creo que jamás lo entendió, o quizás lo vio desde un lado exclusivamente intelectual, como un placer de masas en el cual él jamás logró encajar, jamás logró entender. Pero vamos, el fútbol es mucho más que 22 tipos corriendo detrás de una pelota. El fútbol, señoras y señores, según Critchley, es la relación del ser humano con la vida misma. Podemos encontrar una serie de metáforas muy bien exploradas a propósito de esto en este libro que desde ya recomiendo. El siguiente libro no lo tengo por aquí porque se me perdió en una mudanza y es La pena máxima de Santiago Roncagliolo. La pena máxima aborda a un personaje que ya Santiago Roncagliolo había utilizado antes, llamado Félix Chacaltana. Un tipo que trabaja en el Poder Judicial, pero esta vez trabaja en el Poder Judicial peruano de finales de los años 70. El marco general de esta novela, ¿cuál es? El Mundial de Argentina 78. Cada capítulo representa uno de los partidos que Perú jugó en esa Copa del Mundo y además explora justamente lo que ocurrió en ese mundial en paralelo a lo que venía sucediendo con el tema de las desapariciones del gobierno militar argentino. Una novela espeluznante, atrapante, ligera de leer, no por ello menos interesante, plagada de metáforas futbolísticas, pero sobre todo plagada de historia. Una novela que definitivamente te mantendrá en vilo y, por supuesto, te hará ver el otro lado del fútbol, ese lado que no se ve. Cómo es que el fútbol a veces puede maquillar grandes cortinas de humo que finalmente derivan en tragedias como lo que definitivamente ocurrió en la Argentina hacia finales de los años 70. Recomendable. Vamos con el siguiente libro. El siguiente libro es un libro enteramente escrito por futbolistas. Tú te preguntarás, ¿será que acaso los futbolistas también escriben? Y la verdad es que ellos escriben su historia dentro y fuera de la cancha. Futbolistas vigentes, futbolistas retirados, entrenadores, todos tienen algo que contar. Historias con olor a camerín, con olor a frotación, con olor a vestuario, que se mezclan en esto que llamamos Pelota de Papel. Pelota de Papel es una antología de relatos, anécdotas, cuentos relacionados al fútbol, escrito por, ya lo dije, jugadores, entrenadores, técnicos, gente del mundo fútbol. Definitivamente esto ha pasado por las manos de la edición de un editor que se ha encargado de darle forma a estos relatos, pero que son sencillamente espectaculares, entretenidos y por ahí sí
la pena de la derrota y de la eliminación persiste, sumergirse en uno de estos relatos no estaría mal, porque siempre conviene ver justamente cuál es el punto de vista del futbolista. A veces el aficionado ve únicamente una parte de la realidad. El futbolista inserto dentro de la cancha ve un panorama mucho más amplio que involucra no solamente ver el arco contrario, sino también lo que se siente al pisar una cancha. ¿Cuáles son los nervios propios del debut antes de ir y convertirte en un profesional? ¿Cuáles son los miedos que se tienen antes de una final? ¿Cuál es la sensación de miedo que embarga a un portero antes de disponerse a tapar un penal? Todas estas historias son literalmente pequeños fragmentos de gloria que estoy seguro vas a poder disfrutar y que espero en algo alivien la pena de la eliminación. Finalmente, vamos con un libro de cuentos peruanos sobre fútbol llamado Bien Jugado, y el compilador es nada más y nada menos que Jorge Eslava. Bien Jugado presenta un compilado, una antología de cuentos de fútbol escrito por escritores peruanos. ¿Cuál es la visión que tiene el fútbol dentro de la literatura peruana? Todos estos fragmentos de novelas, tenemos cuentos, tenemos artículos relacionados al fútbol desde la mirada exclusiva del fútbol peruano y de la literatura peruana. Alfredo Bryce, Juan Manuel Robles, Santiago Galarza. En fin, tenemos a una serie de autores que demuestran su experiencia en estos pequeños relatos que, si bien es cierto, no son necesariamente relatos alegres, porque algunos de ellos representan la peor época del fútbol peruano, pero al mismo tiempo en esa peor época, en esa época de desilusiones, de constantes derrotas, es donde emerge la literatura. Porque ¿qué cosa es la literatura sino tratar de torcer el destino de las posibilidades? ¿Qué cosa es la literatura sino tratar de explorar la derrota y sus posibilidades? Lo que genera, lo que nos mueve, lo que nos moviliza y lo que finalmente termina siendo bien jugado. ¿Qué cosa es lo bien jugado? ¿Jugamos bien pero perdimos como siempre? ¿Cuáles son esos cuentos que te van a gustar de este libro? Te invito a que básicamente lo cheques y lo compruebes por cuenta propia. Estos han sido solamente algunos libros, no estoy de ánimo para poder seguir hablando, comprenderán que quiero largarme a llorar en silencio y a masticar la bronca, pero lo que tú sí puedes hacer mientras lloras, mientras sufres, mientras tratas de pasar el trago amargo es algo muy importante. Darle like, comentar, suscribirte para recibir las notificaciones de este canal que todos los martes publica video nuevo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor. Hacia allá vamos, Mundial 2026. Empieza de una vez. Chau, chau.